Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación. En un abrir y cerrar de
la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza. Yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Bienvenidos, dioses. La preciosa amada del Dios vivo, disfrutando el reino eterno. Usted sabe que hoy usted está en el reino, hoy y siempre, pero hoy, ¿por qué? Porque vamos a oír el conocimiento del Dios vivo. Hoy, precisamente en el clip, vamos a ver lo que es el reino del Dios vivo. Pero antes de eso vamos a saludar a todos los dioses en las naciones, a los que nos ven a través del video y que se reúnen con nosotros para escuchar al Dios vivo, las directrices del Dios vivo, porque ahí es donde el Dios vivo nos lleva de gloria en gloria. ¿Qué es eso? De conocimiento en conocimiento, ¿verdad? Hoy amanecí pensando y les voy a compartir esa gloria, porque se recuerda que Jesucristo, hombre, siempre decía que nosotros somos como los gatos, que como nos tiren, caemos parados. Bueno, y así es.
yo me estaba poniendo a pensar cuántas vidas llevo ya. ¿Verdad? Porque uno ve las situaciones y las circunstancias que padece este cuerpo, ¿verdad? Pero mira también el poder del Evangelio que nos lleva de gloria en gloria. Y entonces me estaba acordando, y hace mucho rato, que vino Jesucristo hombre a Guate, en una convención, y estábamos en el hotel, cuando de repente entró al baño, porque estaba con vómitos, como que se había intoxicado o algo así. Lo habían llevado a comer carne por ahí, como que se intoxicó, pero cuando me enseñó, lo echó en una bolsa porque ya no le dio tiempo, y era así, de pura sangre, era sangre, y estaba bien pálido y sumamente mal. Eso fue una úlcera que se rompió, una varice esofágica, y total de que estaba físicamente, lucía mal. Y entonces yo le digo, apóstol, vamos a tener que ir al hospital porque hay que ponerte suero, sangre y toda la cuestión. Y entonces me dice, no, Emilio, me dijo, lo que me tengas que hacer, házmelo aquí. Si yo soy Jesucristo, hombre, no me va a pasar nada. Bueno, y entonces le puse el suero ahí, varias bolsitas de suero. Y entonces les cuento, él estaba contando aquí que como a las 3 de la mañana me dio sueño. Y me fui a dormir, al sillón estaba durmiendo, cuando de repente me hacen en el hombro, Emilio, ya es hora, nos tenemos que ir a las 5 de la mañana. Y estaba impecable, estaba pero con su traje espectacular estaba, para lo que había tenido. ¿Usted cree que cualquiera se iba a levantar así? ¿Qué? Y él estaba impecable. Al aeropuerto se fue, lo llamé como a las 3 horas, porque ya había llegado a Miami, y le digo, ¿cómo seguiste, apóstol? Espectacular, aquí tomándome un whisky. Entonces, pues la gloria nuestra. Claro, cuando era su tiempo, el Dios vivo se lo lleva. ¿Por qué? Porque nos tenía que dejar la herencia. Y para eso tenía que morir. Y nosotros pasamos ¿a qué? A la herencia. Entonces, mire, usted puede estar tranquilísimo, que usted está viviendo aquí, en este cuerpo donde Dios lo quiere. Y las circunstancias del cuerpo no tienen nada que ver. Eso son cosas triviales, sencillas. Pero lo que nosotros estamos disfrutando, viendo, es una gloria maravillosa. Así es que, dioses preciosos, hoy vamos a ver el reino. El clip está en el reino del Dios vivo, ¿sí? Cuando la Biblia habla de reino, se está refiriendo a un dominio, a una autoridad o a un imperio. Dominio, autoridad e imperio. Quiere decir que reino no es un lugar físico, sino que el reino es en su mente, una posición en su mente que lo lleva a disfrutar las glorias que Él tiene preparado para nosotros. Representa la soberanía de Dios. Eso es lo que representa el reino, la soberanía de Dios. Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de Espíritu Santo, está hablando de un conocimiento que iba
a venir, que traería ese conocimiento, traería un reino que era de justicia, paz y gozo, y era un conocimiento. El reino era un conocimiento que le traería paz, gozo a todos nosotros. Entonces, por lo tanto, reino es una posición espiritual que te lleva, uno, a reconocer tu diosado y a reconocer tu herencia. Tu diosado como escogido, como hijo, como amado de Dios, y tu herencia, que significa el conocimiento del mismo Dios para que tú tengas ese gozo y esa paz. El reino de Dios no era para todos, solo para los escogidos, para los que recibirían el conocimiento del Espíritu y por lo tanto que estuvieran sin carne, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, Dios, nosotros estamos viviendo en el reino del Dios vivo, que no es un lugar, sino un conocimiento en la mente que lo lleva a tener una autoridad, un imperio en su mente. O sea, usted tiene un imperio, usted tiene un conocimiento que le da poder. Y ahí es donde nosotros estamos hoy. ¿Por qué razón? Porque usted y yo fuimos llevados a la transformación donde se nos dio el conocimiento del Dios vivo, pero previamente se nos quitó la carne, porque carne y sangre no pueden heredar. Así es que ese es el clip, la cápsula para el día de hoy. Entonces vamos a ir a la predicación de hoy, al consejo del Dios vivo para nosotros como su iglesia, como su amada. El tema de hoy es el misterio, diga misterio, de la carne. Probablemente para usted y para mí ya no sea un misterio, por cuanto nosotros tenemos el conocimiento del Espíritu, pero para todos los demás es un misterio. Entonces, este tema es un tema muy importante, porque muchos bendecidos no entienden este misterio. Cuando nosotros decimos que en la transformación nos fue quitada la carne, ellos inmediatamente se burlan de nosotros y nos dicen que estamos locos. ¿Por qué? Porque ellos entienden por carne la naturaleza humana, el cuerpo, ¿sí? Y tienen razón, esto está hecho de cuerpo, de carne y huesos, pero no tienen revelación, por eso no entienden la naturaleza de esa carne. Entonces vamos a ir. Efectivamente, nuestro cuerpo está compuesto de carne y huesos. Pero hay una naturaleza carnal que es un género. Un género. Género viene de generación. Entonces, que no tiene que ver con nuestro cuerpo. Ese género no tiene que ver con nuestro cuerpo. Hay dos tipos entonces de carne. La carne humana, y que es nuestro cuerpo, y la carne como identidad. ¿Sí? Fíjese que esta palabra carne viene de carnet. Usted le han dado su carnetito ahí de una licencia, es que es su identidad, ¿sí? Un DPI, un carnet, ¿sí? Entonces hay una carne que es identidad, una carne que es un conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento que adquirimos de Adán. Adán adquirió una nueva identidad, era un espíritu, ¿sí? Con un cuerpo, pero al pecar se le metió un pensamiento a él que ya era un pensamiento humano. Ese humano pasó a él, pasó a Eva y pasó ¿a quién? A
toda la generación. Entonces era un género carne. Ese conocimiento era un género carne que pasó de generación en generación. Entonces, esta identidad es producida por una doctrina carnal. Y es un género porque viene de Adán a todas las generaciones. Jesucristo hombre dio un ejemplo de esto. Una bendecida le dice a Jesucristo hombre: gracias, Señor, por darme mi verdadera identidad. Y Jesucristo le contestó, no, le dijo, yo no te di la verdadera identidad, yo te di un conocimiento en blanco y negro. Porque era una identidad humana, pero no era una identidad espiritual. Entonces le dice, cuando venga la transformación, ahí veremos tal como las cosas son. Y ahí veremos nuestra verdadera identidad. Eso quiere decir por eso es que él anhelaba la transformación, porque entendía que no estaba completo. Tenía una identidad, pero no era la de él. Él tenía una identidad y tenía una que le venía también, pero no era la de él. Y él quería la de él. Entonces había un tiempo para eso y era en la transformación. Muy bien. Entonces, había una identidad como género que vino con Adán. Pero esta no era la verdadera identidad, porque la verdadera identidad era espiritual y sería el final de la película. Entonces ahora vamos a comenzar a desarrollar el tema, porque ahora ya se le va a hacer facilito. Entonces Génesis en el capítulo 2. Usted va a saber cuando le digan, este no le han quitado la carne, si ahí la tiene, mire si yo se la estoy viendo. Entonces, Génesis capítulo 2, verso 21 al 24. ¿Estamos por ahí ya? Bueno, Génesis capítulo 2, verso 21 al 24 dice: entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo pues Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, fíjese, aquí tenemos el ejemplo de las dos carnes. La carne como humanidad. ¿Qué fue lo que le hizo Dios a Adán? ¿Le hizo una operación o no? Sí, le abrió y le quitó una costilla. Y después, ¿qué dice? Que cerró la carne. Entonces, Adán era una carne con huesos. Está clarito ahí, era una carne con huesos. Él cerró la carne y ahí quedó todo. Entonces de ahí sacó a la mujer y punto. Pero en el verso 24 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero no iban a ser un solo cuerpo. No iban a ser los dos cuerpos igualitos. No. Los cuerpos de carne y hueso eran diferentes. Pero la carne, que era igual, que era común, era una carne que ellos se harían una, porque al uno pecar, todos ¿qué? Pecaron. Entonces, cuando entró el pensamiento de la carne, ¿qué pensamiento? Una doctrina. Él hizo en su mente una doctrina en un ratito. Digo, con esto yo puedo ser igual a Dios. Ahí comenzó una doctrina, que era igual a Dios. No, era igual a Dios antes.
Pero ya después ya no era igual a Dios. Él dijo, si me como esto, yo voy a ser igual a Dios. No, Adancito, ya eras igual a Dios. Ahora es que te volviste diferente. Entonces entró eso, pensó, ahora vamos a hacer dinero labrando la tierra. Entonces comenzó a crearse una doctrina de carne. Y eso fue lo que pasó a toda la humanidad. Y entonces eso era lo mismo que tenían Adán y Eva. Y serán una sola carne, tendrán un solo pensamiento. Y era el pensamiento de carne. Ya no tenían pensamiento espiritual. Ahora lo que tenían era un pensamiento de carne. Ese pensamiento de carne es una doctrina carnal que genera el género carne. Estamos ahí entonces. Bueno, entonces, la carne como género, fíjese, la carne como género tiene diversidad. Entonces, vamos a ver el divorcio, el ejemplo de esto es el divorcio que dio Moisés, o la carta de divorcio que dio Moisés. Fíjese, Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿sí o no? Así dijo, ¿verdad? Y entonces, pero el género carne no puede tener unidad. Entonces, una vez que comenzaron a tener la doctrina carnal, ya cada uno comenzó a tener su pensamiento de lo que él era conveniente. Ya a Adán le venía del norte Eva y a Eva le venía del norte Adán. Todos estaban pensando, porque usted conoce la doctrina carnal, es el egoísmo, todas esas cosas que son humanas, ¿verdad? Las obras de la carne son conocidas, idolatría, hechicería, y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces lo que trae eso es diversidad, y al entrar la diversidad ya no se pusieron de acuerdo. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Pues que se separaran, porque si no se iban a matar. ¿Por qué? Porque tenían una mente carnal que cada uno quería hacer lo que quería hacer. Pues eso mismo pasó con las religiones. Al entrar esa naturaleza carnal también pasó a las religiones. Y entonces ya no se pusieron poner de acuerdo y comenzaron a dividirse y salieron cientos y miles de interpretaciones religiosas. Estamos hablando de la religión, ¿verdad? Entonces tuvieron infinidad. Entonces la carne como género que genera diversidad, separación, ¿verdad? Muy bien, primera carta a los Corintios, está bien lindo este tema. La luz que da o no, lo que arroja, y eso es que no entramos a ver bien el conocimiento de lo que es cada cosa. Ya vamos a llegar. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 35 al 40. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano de trigo desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Entonces, fíjese, la carne como género fue echada fuera. ¿Qué quiere decir eso? Fue destruida en la transformación, pero la carne humana no. Ella sigue con nosotros. O sea, la carne humana no fue destruida,
Entonces quiere decir, está clarito ahí, porque esto es lo que tiene que entender. La carne como género fue echada afuera. ¿Qué quiere decir fue echada afuera? Ya no existe. Fue echada de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo como carne no sufrió ningún efecto, más que lo que vamos a ver adelantito. Entonces, al echar fuera la carne, género, inmediatamente pasamos a tener un cuerpo celestial. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque ese cuerpo es igual que todos, pero lo que cambia es el conocimiento que ahora tiene ese cuerpo. Ese cuerpo le fue echado fuera, el cuerpo carnal o la mente carnal, y por lo tanto ahora ese cuerpo que es un cuerpo celestial. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento espiritual. Entonces somos un cuerpo, pero con un conocimiento espiritual. Entonces somos lo que era Jesús de Nazaret, un cuerpo celestial. Porque él estaba en semejanza de carne de pecado, pero no tenía pecado. O sea que él lo que tenía era un cuerpo, pero como su conocimiento era puro, su cuerpo también era puro. Así es el de nosotros ahora. Bueno, entonces, a tener un cuerpo celestial. Es el mismo cuerpo de carne y huesos, pero con un conocimiento espiritual. Y antes, mientras teníamos la carne género, nuestro cuerpo era la misma carne y huesos, pero con un conocimiento carnal. Entonces, ¿qué éramos? Carnales. ¿Ya? Entonces, el cuerpo se movía de acuerdo a un conocimiento carnal. Ahora que ya no tenemos carne como género, nosotros tenemos un cuerpo celestial, un conocimiento del espíritu viviendo en un cuerpo de carne y huesos. Qué precioso eso. Vamos a Juan 1, Juan capítulo 1, verso del 1 al 14. Del 1 al 14. Lo vamos a leer rapidito y vamos a ver el extracto, lo que queremos dar a conocer, o más bien lo que el Dios vivo quiere dar a conocer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Usted sabe que en algunas versiones de la Biblia, verbo y palabra es sinónimo. En el principio, el verbo, la palabra o el evangelio, bueno, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es lo importante. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, fíjese cuál es lo importante de esto. Jesús tenía un cuerpo de carne humana. ¿Alguien se asustaba al ver a Jesús? No, Jesús tenía un cuerpo de carne humana, carne y huesos, era igual que todos, pero tenía una palabra, tenía una doctrina que no era carne, sino espíritu. Entonces, Él era un hombre celestial, pero a Él no lo pudieron ver como hombre celestial porque no le entendieron. Entonces, ¿cómo lo miraron a Él? Como carnal. Y ahí fue donde patinaron. Ellos vieron un hombre normal. ¿Acaso que no eres tú hijo de José y de María? Y nosotros los conocemos a ellos.
Entonces, ¿cómo lo vieron a él? Nunca pudieron ver lo espiritual, porque nadie podía ver lo espiritual. En ese tiempo no se podía. Ellos vieron un hombre igual que todos, hechos de carne y de hueso. Pero el conocimiento era el que lo hacía a él celestial. El verbo, la palabra, el evangelio, era Dios mismo. Entonces ahí estamos, Romanos 8. Es lindo esto, ¿eh? Si no le gusta, le vamos a dar 10 tazas de esto. Romanos 8, 3, 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir que ese cuerpo de pecado, esa carne de pecado, esa carne que pasó a toda la generación, era una carne de pecado. ¿Qué es pecado? Es estar separado de Dios, eso es pecado. Entonces Adán se separó de Dios por tener otro pensamiento, porque solo tenía uno y era el de Dios. Pero cuando le entró otro pensamiento, hizo otra doctrina que lo separó de Dios. Vamos pues, para que la justicia, ¿dónde estábamos? 3:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces fíjese, Jesús tenía un cuerpo de carne, semejante a los demás, pero en su mente traía una doctrina espiritual. La carne, género, representa una doctrina carnal, y el género espíritu representa otra doctrina diferente. Vamos a Juan capítulo 6, versos 51 al 57. Juan capítulo 6. Versos 51 al 57. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Entonces Jesucristo está hablando aquí que cuando se coman ¿la carne de quién? Del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque él no iba a predicar. Él tenía el conocimiento del Espíritu, pero él no iba a predicar. Entonces dice, cuando se coman la carne y beban la sangre del Hijo del Hombre, entonces tendréis vida eterna. Eso quiere decir que venía un tiempo en que el conocimiento de Dios iba a llegar a nuestras mentes, pero todavía con carne. O sea, nosotros con una naturaleza carnal, porque aunque Jesús de Nazaret, él no tenía pecado, ni tenía el género carne, género pecado, José Luis sí lo tenía. Y él dijo, entonces, cuando se coman la carne del Hijo del Hombre, entonces van a tener vida eterna. Y entonces los judíos, ¿qué pensaron? Que se lo iban a comer así, a mordidas. Imagínense que usted se coma mordidas, se vuelve como aquel que come caníbal, se vuelve. Entonces eso es lo importante aquí. Cuando se coman la carne del Hijo del Hombre tendréis vida eterna. Quiere decir que venía un conocimiento que era espiritual, pero para dar a conocer la identidad carnal. La idea de Jesucristo hombre es que todos conocieran su carne.
porque si no, ¿cómo iban a saber después qué es lo que había que quitar y qué es lo que había que matar? Entonces, él tenía un conocimiento espiritual, pero el conocimiento espiritual correspondía a dar a conocer lo que era el género carne que pasó de generación en generación. Entonces todos dicen, cuando se coman su carne, entonces van a tener vida eterna. No, cuando se coman su carne, van a entrar en la vida eterna, porque ahí van a recibir el conocimiento solo para el espíritu, por cuanto carne ya no hay. Y al no tener carne, ¿qué va a recibir? Un conocimiento espiritual. Y entonces su identidad ahora es de un Dios. La misma que tenía Adán antes de que entrara. Así, a usted le pasó al revés. Como ya entró, ahora se le quita para volver al principio, donde usted es celestial. Muy bien, entonces, esta carne era un conocimiento, una doctrina de identidad. Muy bien, Colosenses 2:11. Y aquí es donde vamos sintiéndole el saborcito a Colosenses, que es donde comenzó la predicación de la transformación. Ahí comenzó en Colosenses 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Muy bien. Entonces, el cuerpo pecaminoso carnal, ¿qué era el cuerpo pecaminoso carnal? Si pecado es lo que te separa de Dios, entonces el cuerpo pecaminoso carnal era una carne que tenía un conocimiento que lo separaba de Dios, el conocimiento de pecado. Y entonces dice aquí que al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, quiere decir que lo echó de nosotros, y ese cuerpo pecaminoso carnal que fue destruido. Entonces se fue la carne. Entonces el cuerpo pecaminoso carnal era una doctrina que tenía que echarse fuera, porque era tu vieja identidad. O sea que realmente no era tu identidad, era la identidad que tenías en ese momento por la carne. ¿Ya? Entonces, la que te hacía creer que no eras perfecto, que no eres Dios, la que era símbolo de debilidad. Esa fue la carne que fue quitada, porque la humana tú sigues con ella. Entonces, cuando te digan loco, ustedes se zafaron y ustedes son unos tontos porque no entienden. ¿Verdad? Son tontos. Son tontos porque no les ha dado el Dios vivo el entender las dos naturalezas. Estos no las conocen. No saben esto. Esto no lo saben. Esto no lo sabe nadie fuera de aquí. No lo saben. Porque si lo supieran, aquí estuvieran. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Con esto terminamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 17. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué? Desde ahí viene el primer error doctrinal de todas las religiones. Dice aquí que si tenemos el conocimiento de Cristo, que es el amor de Cristo, entonces nosotros sabemos entender que si uno murió, todos murieron, todos morimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos entienden eso? Todos creen que entonces lo que va a pasar es que si Jesús murió, ellos piensan en el de Nazaret, si Jesús murió, entonces todos nosotros vamos a morir. Entonces piensan en la carne física, no en la naturaleza carnal que está en la mente. Muy bien, entonces sigamos leyendo. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué no conocemos según la carne a nadie? Porque aquí no hay ninguna carne. Ahora, en la calle reconocemos al que anda en carne. Ese lo conocemos. Ya, inmediatamente que nos habla, nosotros ya sabemos en dónde está parado. Pero aquí, de aquí en adelante, dice, o sea, de la transformación en adelante, a nadie conocemos según la carne. Pero mire lo que dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque no es a Jesús de Nazaret, sino que es a Jesucristo hombre, por cuanto Él tenía carne. Jesús tenía semejanza de carne de pecado, semejanza, pero no tenía carne. Pero Jesucristo hombre tenía las dos naturalezas. Jesucristo hombre tenía la identidad carnal. Por eso Él le decía, no me miren a mí. No decía así. Oigan lo que les estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo son palabras de vida eterna. Pero Él, su identidad carnal la tenía igual que nosotros. Lo que lo hacía diferente a Él era un conocimiento. Muy bien, sigamos leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si ya no lo ve en carne, porque ya entendió cuál es el conocimiento de la carne, entonces, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron. ¿Por qué? Porque estaban en donde, en la carne. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, fíjese, si tenemos el amor que es la enseñanza de Jesucristo hombre, comprendemos que si Él murió, todos morimos. O sea, aquí no estamos hablando de que, pero si yo me miro aquí, no, aquí está diciendo que si Él murió y si murió, todos morimos, punto. Entonces, ¿yo morí? Sí. ¿A qué murió? A la naturaleza carnal. Ahora, no a la carne y a los huesos, su cuerpo sigue íntegro. Entonces, ¿a qué morimos? Al género carne. ¿Para qué? Para resucitar con Él y recibir el género espiritual, que es también una doctrina para los espirituales, y es un género por cuanto pasa a todos los escogidos. El género carne no puede heredar. Ahora nosotros tenemos un cuerpo con carne humana, pero sin carne como género, y tenemos el conocimiento del Espíritu. Ahora nuestro cuerpo se convierte en cuerpo celestial por la doctrina que escucha el que oye al Dios vivo. La doctrina que viene del Dios vivo es la que nos hace espíritus de los justos, hechos perfectos, dioses y herederos de todo. Y ahora entiende fácil, el género carnal fue echado fuera de nosotros y nosotros somos espíritus celestiales, cuerpos celestiales. Pero usted tiene el mismo cuerpo, pero no el mismo conocimiento. Muy bien, estamos ahí. Entonces, dioses, ese es el tema para hoy. Será hasta una próxima oportunidad donde Dios revelará sus misterios. Vamos a ir a la siembra que está ahí mismito, segunda carta a los Corintios 7, 1, y con esta terminamos. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjese pues, aquí está hablando Pablo a los del tiempo actual, de él. Dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué era lo que él tenía? Promesas. Nosotros ya no tenemos promesas. Ya se nos fueron dadas. Pero nos va a servir de ejemplo. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, la doctrina no era completamente espiritual, sino era espiritual y carnal.
Esa era la verdad, ¿verdad? Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne. Que la carne eran los perritos que decía Jesucristo hombre, que había que limpiarse de ellos. Nunca pudimos. Ahora lo que pasa es que nos fue quitado eso. Entonces dice, y de espíritu, que son doctrinas. Entonces, había que quitarse las doctrinas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, Pablo nos habla de aquel tiempo, las promesas que estaban, y nos dicen, limpiémonos de contaminación de carne y espíritu. Ahora nosotros, miremos esto para nosotros. Nosotros ya fuimos limpiados de esa contaminación. Dentro de esas contaminaciones estaban la codicia y la avaricia. Y nosotros ya no tenemos nada de eso. Por lo tanto, nosotros podemos sembrar con gozo, podemos sembrar en espíritu, sembrando de lo que recibimos, de la abundancia, de la herencia que nosotros tenemos, sembramos en agradecimiento al que nos hizo libres y nos dio una herencia. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo hombre sembró su cuerpo que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo hombre sembró su cuerpo que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad. Por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder.